Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a otro episodio donde platico con personas que a mí me gustaría platicar y creo que a ustedes también les puede interesar. En esta ocasión estoy aquí con el doctor Luis Núñez. ¿Cómo está, doctor? Bueno, bien, Ramón, un gusto saludarte. ¿Cómo le gusta que le digan doctor, Luis? Como se te haga más fácil, Ah, Ramón, entre amigos nos podemos llamar de cualquier manera y establecer una buena comunicación. perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Le voy a seguir diciendo doctor porque pues no cualquiera se aventa un doctorado, ¿eh? O sea, es algo pues que lleva... ¿Cuántos años más o menos dura un doctorado? El doctorado, bueno, me tocó hacer mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Arizona. Ok. Fueron 2 años de maestría y 3 años del doctorado. Y No. salí titulado prácticamente al terminar el doctorado. Así que fueron 5 años en total. ¿De qué fue su doctorado? El doctorado fue desarrollo económico. Desarrollo Desarrollo económico. económico, sí. Y justamente mi trabajo de tesis doctoral fue el tema del Bacanora. Lo Ah, enfoqué como una oportunidad económica para Sonora. Entonces ok. es un trabajo de investigación muy cuidadoso, muy profundo sobre diferentes perspectivas del Bacanora en los años a finales casi llegando al año 2000 iba terminando mi tesis doctoral. Entonces, pues el proyecto del Bacanora apenas iba empezando prácticamente con todos los temas de la formalidad que requería el Ya. proyecto. Perfecto, sí, de hecho por eso quería platicar con usted, porque acaba de sacar un nuevo libro que se llama Bacanora, Legado de Sonora, para que lo chequen. Lo cual pues sí es un tema altamente interesante aquí en Sonora, sobre todo en los últimos que 5 años ha crecido bastante, sobre todo la marca Bacanora. Y pues, si quiere empezamos por ahí, más o menos, platíqueme un poco del Bacanora, usted que es experto en esta bebida, ¿qué es el Bacanora y cuál es el primer rastro que tenemos del Bacanora aquí en Sonora? Claro que sí, mira, con mucho gusto. Te puedo decir que el Bacanora es una bebida destilada de agave que Okay. se produce en algunos municipios de la Sierra de Sonora, particularmente ahí tiene sus raíces. Eh, y el Bacanora, al igual que otras bebidas destiladas de agave, surge de la fusión de dos culturas, de la cultura de los grupos étnicos de México antes de la llegada de los españoles y de la llegada de los españoles que traen la tecnología de destilación. Antes de la llegada de los españoles no existía la tecnología de destilación, entonces la fusión de esas dos culturas te permite tener plantas nativas de acá de América con procesos de destilación que traen los españoles. Surgen los mezcales como genéricos de los destilados de agave y surge tequila. Posteriormente se van teniendo sus regionalidades. El caso del Bacanora es una bebida que surge aquí en las regiones de Sonora, ¿no? Antes era más bien como un pulque, ¿no? El pulque O como una bebida el más pulque es una bebida fermentada. fermentada, ¿sí? De los jugos que se les traen en el agave. Ya. ¿Sí? El mezcal o la bacanora propiamente destilado es un destilado de cabezas horneadas o cocidas de maguey. ¿Y es de algún grupo nativo específico, Ceris, Yaquis o No, no, fíjate qué curioso el bacanora, lo van a encontrar en este libro, parte de la historia del bacanora. Lo traen los jesuitas y los franciscanos, justamente No. son ellos los que traen ese tipo. Ellos empiezan a ver que los indígenas utilizan la raíz del agave, Ah, ok. que la ponen, la ponían a tatemar y la hacían unos jugos, no destilados, unos jugos que lo utilizaban para bebidas ceremoniales y lo usaban para curar algunas enfermedades. Los jesuitas, como Pfefferkorn y otros, Nendvig, lo documentan en sus propios libros y hablan de una bebida de agave. Después ellos mismos, o los españoles, empiezan a introducir la destilación y ya empiezan a tener destilados con otro tipo de connotaciones. Ya no es la misma bebida que encontraron ellos cuando llegaron para acá, ¿verdad? Entonces, pero son bebidas que surgen de la destilación de agave, específicamente agave angustifolia, que es una de las tantos agaves que hay en el mundo, ¿no? Y es los primeros indicios de comercialización, en qué año empezaron más o menos? Porque sé que hubo un periodo donde se comercializó mucho, o sea, hace más de 100 años, ¿no? Donde hubo un periodo Claro. donde aquí
incluso hasta se exportaba Bacanora. Fíjate ¿Cuándo empezó esa comercialización? Fíjate, Ramón, te comento, me tocó hacer investigación también, darle seguimiento al surgimiento más comercial del Bacanora. Efectivamente, de mediados de 1800 ya encuentras rastros de exportación, de manufactura y de exportación de bebidas destiladas. El tequila incluso se puede rastrear más para atrás, pero el Bacanora, como mezcal genérico, porque todavía no tiene el nombre Bacanora hasta este siglo pasado, el mezcal como tal, destilado en Sonora, más o menos a mediados de 1800, el último cuarto de 1800, empiezas a encontrarlo ya en producción importante en Sonora. Te encuentras destiladoras en Álamos, en Guaymas, y obviamente en algunos lugares de la sierra, ¿no? Pero algunas destiladoras fuertes se encontraron en algunas zonas costeras del estado de Sonora. Y sé que durante un periodo se dejó de producir. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que llega un gobernador, Plutarco Elias Calles, que tenía alguna animadversión con el tema de las bebidas alcohólicas, y llega como gobernador en un momento en el cual se da un movimiento moralista muy fuerte, liderado por Estados Unidos, contra las bebidas alcohólicas, y se suben a ese barco. Coincide, ¿no? La abolición del alcohol en Estados Unidos con la abolición del alcohol. Así es, y se da a nivel nacional, se da un movimiento muy fuerte contra las bebidas alcohólicas, porque había estado la Primera Guerra Mundial y porque había una serie de temas éticos, morales también atrás de la bebida de alcohol. Sin embargo, se da ese movimiento en 1915, el gobernador Plutarco Elias Calles la prohíbe, y pasan un par de años y algunos otros gobernadores levantan la prohibición, como el caso de Jalisco, por ejemplo, para el tequila y otros. Sin embargo, en Sonora se queda por alguna razón durmiendo el sueño de los justos, y nadie se preocupa de levantar esa prohibición, y sigue por décadas. Y finalmente pues se convierte en una bebida clandestina, muy apreciada, pero muy rudimentaria, nunca se tecnifica su procesamiento. ¿Por qué? Porque era prohibido. Entonces, eso también abonó, ese movimiento de prohibición abonó para que no se desarrollara la industria del Bacanora en Sonora. Sí, creo que hasta 1992 fue cuando se... En 1992, siendo gobernador de Sonora el licenciado Manlio Fabio Beltrones, le toca emitir al Congreso una instrucción para que se revise la prohibición y que se pueda determinar que se levante la prohibición y que se pueda hacer lo necesario para que se pueda comercializar, producir y destilar libremente. Curiosamente nomás era prohibición de producción, porque sí importaban tequila y todo eso. Sin duda, por eso te digo, en otros lugares se levantó la prohibición inmediatamente a finales de 1920, digamos. Sin embargo, en Sonora siguió prohibida por alguna razón que nadie entiende. De esos temas que quedan históricos y pasan décadas y nadie se preocupa. Y era hasta perseguido, ¿no? Porque sí. Yo leí poquito y vi que hasta había clandestinos y destruían el rancho y... Se dieron persecuciones importantes, se documentan muchas persecuciones por parte de la acordada, le llamaban, que eran judiciales o policías rurales que andaban pues pacificando algunas poblaciones, y llegaban, y cuando sabían que alguien estaba destilando Bacanora, obviamente tenía instrucciones de romper las vinatas, de actuar con mucha prepotencia, y obviamente hubo excesos también. Se documentan algunos excesos de gentes que colgaban o que los baleaban. Eran contadas las ocasiones, pero sí se documentan algunos casos de excesos. Pero lo normal era que destruyeran la vinata, ¿no? Que es el lugar donde destilaban los vinateros, el Bacanora. Y qué interesante, porque, o sea, a lo que leí, o sea, no la gente seguía consumiendo tequila, seguía consumiendo otro tipo de destilados, pero igual parece como bien... Fíjate, qué interesante, Ramón, porque también se consumía el Bacanora. Consumía el Bacanora, y de hecho todo el mundo sabía que se conseguía el Bacanora. Tú podías pedir en Obregón que te trajeran Bacanora de la Sierra de Sonora y te lo traían, obviamente cuidando de que no se vaya a enterar la policía en los filtros que había de repente en la carretera o en los caminos rurales, pero el Bacanora fluía. Y de ahí surge precisamente el mezcal, surge con el nombre Bacanora. Por ahí documentan uno de los historiadores, cronistas,
que dice que cuando mandaban regalos de Sonora a funcionarios a la Ciudad de México, pues un regalo común era el Bacanora, pues se sentían muy orgullosos de esa vida y a pesar de que era clandestino y que estaba prohibido, lo seguían moviendo, así de esa manera. Entonces decían, oye, ¿de dónde quieres de Bacanora? No, pues tráigame mezcal, pero tráigamelo de Bacanora. O sea, como que en un momento determinado de la historia el mezcal de Bacanora, de la localidad, se convirtió en algo muy particular que gustaba a algunos funcionarios, entonces empezó a decir de cuál, de Bacanora, de cuál mezcal, de Bacanora. Entonces empezó a tomar el nombre del pueblo, la bebida por allá, se habla que a mediados del siglo pasado, ¿no? Empieza a ser común el nombre de Bacanora, haciendo alusión a la bebida mezcal destilada de agave proveniente de Bacanora. Sin embargo, el mezcal se destilaba en muchísimos municipios de Sonora. Y era exclusivamente con los destilados, pero que la cerveza, por ejemplo, aquí la cervecería tiene 60 años, o sea, ya va a cumplir 60 años y no está prohibido producirla ni nada por el estilo. No, curiosamente fue justamente por el destilado del agave, curiosamente en el caso de Sonora, ¿no? Porque sí, efectivamente las cervecerías operaron de inmediato después de la prohibición sin mayores restricciones. Y obviamente llegaban a Sonora igual bebidas de otros lugares destiladas también, como el caso del tequila, los mezcales de Oaxaca, los rones de todo tipo. Sin embargo, cosas que no entiende uno de la historia, cómo es que no se levantó la prohibición del Bacanora, del destilado de agave, ¿verdad? Bueno, y posteriormente se levantó la prohibición 92. ¿Cómo ha ido evolucionando la industria del Bacanora pues pues joven historia que tiene menos de 30 años donde se ha legalizado? Del 1992 se levanta en la ley la prohibición, pasan varios años, a mí me toca integrarme al proyecto, todavía estando en el doctorado en la Universidad de Arizona, el 97, 98, trabajando con autoridades del municipio de Bacanora, de Zaguaripa, promoviendo un proyecto para formalizar lo que ya estaba en la ley, formalizar la producción, formalizar la comercialización y ponerle un poco de orden a ese tema. Me tocó trabajar con quien era presidente municipal de Bacanora, el contador Ricardo Rivera en aquel tiempo, un hombre muy inquieto que quería, pues que traía el proyecto del Bacanora como un tema estratégico en su administración. El doctor Samuel Ocaña, que en ese tiempo era presidente municipal de Arivechi, y varias coincidencias de funcionarios como el secretario de Agricultura del Estado de Sonora, el Leocadio Aguayo, el propio gobernador Armando López Nogales estaba muy interesado también en el proyecto Bacanora, Guillermo Ocaña, varios funcionarios que entendían las bondades del proyecto Bacanora y le apostaban con mucho entusiasmo, generaron las condiciones propicias para que el proyecto del Bacanora empezara a tener orden. Y en una instrucción del gobernador López Nogales se me instruye para juntar un grupo de investigadores para generar la investigación que llevara a obtener la denominación de origen del Bacanora, con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de aquel tiempo, estamos hablando del 98-99, con funcionarios de la Zagarpa Estatal, con funcionarios de la Dirección de Alcoholes, entre otros. Se hizo un equipo de trabajo con gente del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, del IMADES, grupos interdisciplinarios que me tocó coordinar los temas de investigación, derivaron un estudio muy profundo para entender dos temas esenciales para una denominación de origen. ¿Cuáles son las condiciones físico-geográficas en las que se da el agave adecuado para hacer Bacanora, para destilar Bacanora? Y cuál era la región en la que existía la cultura y la tradición de hacer Bacanora. La fusión de esos dos temas te dan los elementos para delimitar un área geográfica en la cual puedes tener la producción de Bacanora desde la perspectiva de la cultura y la tradición, pero también de la perspectiva fisiológica y geográfica para que se dé el maguey. Entonces hicimos esa fusión, se hace la propuesta de denominación de origen, se envía al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en el año 2000 se obtiene la denominación de origen del Bacanora a Sonora, que fue una de las primeras denominaciones de origen a nivel nacional. Ya había salido la denominación de origen del tequila y la del mezcal.
Fue la tercera bebida con denominación de origen a nivel nacional, el Bacanora, y fue un trabajo muy exhaustivo. El tequila, mezcal y el Bacanora. Okay. Sí. Y el tequila había salido, inmediatamente se hizo la norma oficial mexicana del tequila y del mezcal, posteriormente se hizo la del Bacanora. El tequila se permitió que pudiera tener dos tipos de tequila, el 100% agave y un tequila que llevaba la posibilidad de mezclar azúcares que no sean de agave hasta una proporción de 49%, particularmente de caña. Okay. El caso del mezcal también te permitía dos tipos de mezcal, hasta con 20% de azúcares que no sean de agave y el 100% agave. Y el caso del Bacanora, solamente una denominación, el Bacanora 100% agave. No se permitió desde origen la utilización de otros azúcares ajenas a las azúcares propias del maguey. Entonces surge como una bebida diferente a las otras dos, por la particularidad de la especie, de la variedad de agave, pero además porque es la única que te permite utilizar azúcares de maguey nada más. No te permite utilizar otro tipo de azúcares en la destilación para hacer el Bacanora. Para los que no saben, denominación de origen significa que es como ponerle una marca a una especie que se produce en cierto territorio. ¿Eso es así lo entiendo? Mira, Ramón, denominación de origen es el nombre que da origen, literalmente, el nombre que da origen a un producto específico. Okay. Bacanora, la denominación de origen del Bacanora indica que es el nombre de Bacanora, surge en esta región y no puede aceptarse ninguna otra bebida como Bacanora si no se produce con esa especie de maguey en esa región específica. Es decir, si un productor trae maguey de tequila y lo siembra en Sonora, en esa área geográfica, no puede llamarle Bacanora. Okay. Si trae ese mismo maguey del Bacanora, pero produce con prácticas de destilación diferentes al Bacanora, no puede llamarla Bacanora. Es decir, se delimita las condiciones y el producto y el maguey y todo lo demás a un área geográfica con prácticas específicas del Bacanora. Ok, ya. Es como un registro de un proceso para una zona, no exclusivo de una persona ni de una empresa, sino para una zona. Para una zona geográfica. Okay. Una zona geográfica con sus propias características culturales y tradicionales. Okay. Y, por ejemplo, ese es el primer paso, ¿no? Para empezar una industria, que es, al final de cuentas, me imagino, el objetivo, ¿no? El objetivo aquí es crear condiciones para que en un espacio geográfico pueda progresar quienes quieran dedicarse a cualquiera de las etapas de la producción de Bacanora. Si tú quieres dedicarte a todos los procesos, bienvenido, pero puedes también decir, yo me voy a dedicar únicamente a cultivar el agave, el maguey, para Bacanora. Entonces te dicen, está bien, nomás hazlo en estos municipios de esta región. Únicamente esta especie la voy a trabajar yo. O yo me quiero dedicar exclusivamente a temas de envasado de este producto. Yo no quiero cultivarlo, ni quiero destilarlo, yo nomás quiero envasarlo. Muy bien, nomás hazlo en esta región, no puedes hacerlo fuera de esta región. O simplemente yo quiero hacer el proceso completo, yo quiero sembrarlo y quiero producirlo y envasarlo y venderlo y comercializarlo. O sea, puede ser una etapa o todas las etapas completas en el área geográfica delimitada por la denominación. Y es interesante cómo de un concepto de denominación de origen termina siendo un impulsor de la economía local, ¿no? Porque forzosamente sí, tiene que ser así, pues, o sea, el Bacanora no se puede hacer más que utilizando la economía local, pues. Surge como tal, o sea, fue hecho con esa intención de que se convirtiera en un proyecto detonante de la economía regional, detonante de prácticas que llevaran la posibilidad de generar empleos, de generar ingresos, de generar economías en los municipios de la denominación de origen. Así surge como tal. Interesante. ¿La denominación de origen nomás se aplica en los licores? No. ¿En qué otro tipo de Por ejemplo, tienes denominaciones de origen para el chile habanero. Tienes una denominación de origen para los productos de Talavera, que son cerámicas que se hacen en Puebla, en la región de Puebla. Platos muy bonitos, vistosos, con flores de colores azules, así. Son Talavera, y es todo un proceso. Las cajitas de Olinalá, cajas de madera laqueadas con colores muy bonitos, muy vistosos, también tienen su denominación de origen. Es decir, pueden ser productos elaborados de ciertas regiones que dan identidad
a ese producto y a esa región específica, que te permite identificar a una región como productora de un producto específico. Ya, interesante. No sabía de ese tipo de Por cosas. ejemplo, la champaña, Sí, de tiene su champán. denominación de origen, es una región De licor específica. sí había escuchado mucho champaña, pues hay otros casos, ¿no? De licores que tienen su origen, pero sí es cierto, el habanero no sabía que era una denominación de origen. ¿El habanero dónde se puede sembrar El más? habanero se puede sembrar nada más en Campeche, en Yucatán y Quintana Roo. Tienes 3 estados en los cuales se puede producir el habanero con características muy propias, muy particulares. Si lo sacas de ahí, ya no puede llamar habanero esta producción. Está interesante porque sí, que son, yo perdón que lo vea así, pero yo soy, al final de cuentas me dedico al marketing y todo lo veo como es darle una marca a una región en específica y empoderas a la región, pues, y Eso es. no es de una persona ni de una empresa, es empoderas a la región, esta es marca de esta región, ustedes harán a crecer, pues. El objetivo de la noción de origen es proteger a los productores de ciertas regiones que por cultura y por tradición se han dedicado a un producto específico. Ese es justamente lo que se busca, es si tú te dedicas a Bacanora, pues te van a proteger en toda esa región y nadie puede venir a producir ahí otro producto similar, salvo que sea lo mismo, con las mismas condiciones que se determinan en la denominación de origen. Por ejemplo, yo sé que el tequila, poco a poco, conforme fue aumentando la demanda, también creo que tuvieron que incrementar el área donde podían hacer tequila. ¿Eso ha pasado aquí en Bacanora, en el Bacanora o no? En el caso del tequila, específicamente inicia en la parte de los de Jalisco, en Tequila, en la región de alrededor de Tequila. Eventualmente se va ampliando la noción de origen, se va a los altos de Jalisco, se va a Guanajuato, se va a otros estados colindantes, incluso llega hasta Tamaulipas la noción de origen del tequila. Ya. Sí, es lo que te digo, ya lo Se va fueron ampliando, por... exactamente, porque se van dando condiciones políticas y geográficas y va evolucionando el tema de la producción, se van dando condiciones adecuadas. En el caso del mezcal está sucediendo lo mismo, el mezcal inicia en Oaxaca, después en Guerrero y después San Luis Potosí, se va ampliando a otros estados y ahorita la verdad es que está por muchos estados del país. Sí. En el caso de Bacanora sigue siendo la denominación de origen únicamente una parte del estado de Sonora. Okay. La idea cuando surge la denominación de origen es que los primeros 10 años se proteja a esos 35 municipios originales donde se da la cultura y la tradición de cultivar y de producir bacanora, pero se trataba de que a los 10 años se ampliara a todo el estado de Sonora y que se cerrara la denominación de origen para todo el estado de Sonora. No se ha hecho, es una tarea pendiente que le corresponde pues a los propios productores y a los propios interesados en el proyecto, ampliarla a todo el estado para que en todo el estado los productores puedan producir bacanora. ¿Y qué tan difíciles o especiales son las condiciones para que se pueda sembrar agave? Por ejemplo, aquí que estamos en Obregón, ¿se podría sembrar agave? Totalmente, completamente. Ya se ha sembrado. De hecho, en la portada del libro que tienes en tus manos, podrás darte cuenta de una plantación de agave. Esta fotografía que tienes aquí en el libro es de 1905. ¿Sí? Es una fábrica de mezcal que estaba en Guaymas. Todavía existen las ruinas de esta y te das cuenta que en Guaymas, zona costera, se sembraba el maguey. Esta es una foto original que estaba en blanco y negro, le pusimos color para efecto de la portada. Yeah. Pero es una foto original de una fábrica de maguey en Guaymas. Y ahorita Guaymas no está en la denominación de origen. Okay. Incluso los expertos en cultivos comerciales te dicen que podría tener más potencial en la siembra de agave, de maguey, en las zonas costeras, donde tienes más acceso a agua y además tienes una cultura más fuerte en la producción de cultivos como que requieren muchos años para crecer. Y de esa manera podrían tenerse plantaciones comerciales muy, muy importantes en toda la zona costera del estado de Sonora. Por eso la ampliación de la denominación de origen de la zona costera es un tema importante que está en la agenda todavía, que no se ha logrado, pero creo que vendría a reforzar muchísimo el proyecto, a potenciar el proyecto de la industrialización del bacanora y generar oportunidades económicas para el estado de Sonora con un tema sumamente importante para generar valor, riqueza y empleos en el estado de Sonora. Sí, totalmente, porque sí aquí, pues al menos en la zona nos quedamos mucho en
las actividades primarias, pensamos que la actividad primaria es la que sostiene al Estado, etcétera, y la ventaja de que veo de un producto como el Bacanora es que, o sea, para empezar, toda la fabricación tiene que ser forzosamente en una zona en específico, y segundo, pues los márgenes de un licor son mucho más grandes comercialmente que de una planta de maguey, por así decirlo. Entonces, pues termina siendo un impulsor de economía mucho más grande que un simple commodity. Yo creo que lo que te agrega es mucho valor a la producción primaria. Sí. Te agrega mucho valor. Sonora se caracteriza por ser gran productor primario. Parte de la historia de Sonora surge precisamente por su vocación primaria. Gran productor de granos, produce la mitad del trigo a nivel nacional, produce una cuarta parte de la papa a nivel nacional, produce el espárrago, uva, una serie de productos primarios. Sin embargo, los temas de valor agregado todavía se quedan, sí, van evolucionando muy poco. La industrialización va avanzando muy poco. En este caso tendríamos la posibilidad de tener un producto muy sonorense, protegido con una denominación de origen, pero que además te permitiría agregar mucho valor. Y como es licor, como es destilado, pues son temas que agregan mucho más valor todavía, pues, ¿no? Entonces, creo que le daría un enorme impulso a Sonora, como lo hace actualmente en Jalisco y en otros estados, la producción de tequila, si logramos que el Bacanora se cultive, se produzca el agave en todo el estado de Sonora, y obviamente se pueda destilar en todo el estado de Sonora. ¿Qué tan complicado es el proceso de hacer algo de denominación de origen? Porque pues ya me pongo a pensar, o sea, todas las posibilidades, no solamente del Bacanora, pues, o sea, ya meter, no sé, cultivos, el trigo, el maíz, no sé, pues, ¿qué tan complicado es? Es un tema complejo, es un tema complejo, tiene que tener condiciones muy particulares y muy bien documentados, no es fácil. Tiene que haber un razonamiento muy profundo, donde coincidan, como te dije al principio, dos temas esenciales: las condiciones físicas, geográficas de un producto específico, y el tema cultural asociado a ese procesamiento de ese producto. Comentaba hace rato algunos productos, debo decirte que está el mango ataulfo de Chiapas, tiene denominación de origen. Hay un café también que se da en ciertas regiones del país que también tiene denominación de origen. O sea, hay productos muy específicos. Podría ser que el chiltepín de Sonora podría entrar quizás en una denominación de origen. Empiezas a buscar algunos productos que pudieran tener las condiciones para obtener una denominación de origen. Okay. Y comparándonos con respecto a cómo se ha desenvuelto la industria del tequila, y en qué proceso vamos nosotros para que el Bacanora pues llegue a un punto donde, pues, no sé, yo sí siento que el tequila tuvo un boom pasado de lanza. Cuando ya ves, no sé, una película de Hollywood que mencionan tequila, un shot de tequila, etcétera, ya dices, esto ya explotó, ya es culturalmente conocido, o sea. Fíjate, ¿en qué etapa estamos aquí muy atrás? A nivel de industrialización y a nivel de... Muy atrás, muy atrás. El tequila, si bien es cierto, creció mucho por décadas y décadas y por siglos, creció mucho. No fue sino más o menos a mediados de 1995-96, cuando llega una empresa que se llama Seagrams, que compra una tequilera en Jalisco, creo que fue Sauza la que compró. Sí. Y Seagrams es una transnacional dedicada a temas de bebidas destiladas. Y le empieza a meter mucha promoción, campañas impresionantes, y el tequila lo convierte en una bebida atractiva para todo el mundo, y le da un giro de una bebida de segunda categoría que casi nadie, como que te da hasta vergüenza comprar tequila. Estoy hablando de 1995 a 97, Ramón, fíjate, tú estabas un chamaco todavía en ese tiempo, pero se daba ese tema, ese fenómeno. El tequila no era la bebida. De repente, con esa promoción tan fuerte que hace Seagrams cuando compras esa tequilera, cambia la percepción. Tú, como experto en marketing, te vas a dar cuenta de eso. Sí, cambia la percepción y empieza a hacerse una bebida para jóvenes. Empiezan a darle ese giro para hacer una bebida atractiva, que la puedes mezclar, que te puede dar. Empiezan bebidas viejas como la margarita, empiezan a ponerse de moda nuevamente. Entonces empiezas a hacer bebidas refrescantes,
a partir del tequila, ¿sí? Que no era solamente para un borrachito, sino para convivir en fiestas con alegría, con ta. Entonces empiezas a darle un tema de marketing importante y redimensionas el tequila. Y tiene en ese periodo, afortunadamente el tequila ya tenía avances importantes en la aplicación de una normatividad que fue más rigurosa a partir de ese relanzamiento que se hace del tequila, pero ya tenía mucho camino andado. En el caso específico del Bacanora, estamos todavía muy atrás en ese sentido. Habría que hacer desde mi perspectiva, ampliar la denominación de origen a todo el estado, sí, y de manera natural se van a empezar a dar condiciones para que los propios productores empiecen a crecer, porque van a tener una cantidad importante de materia prima, que es un gran problema ahorita en el Bacanora, que no hay suficiente materia prima. Uh-huh. O sea, me refiero a agave, que en la zona costera sí podrían cultivar cantidades industriales de agave, todo el que necesites. Y eso podría ser la pauta para un proceso intensivo de industrialización del Bacanora. Cuando tengas suficiente planta de agave, vas a tener buen incentivo para tener agave barato y vas a tener el incentivo para producir, para destilar en cantidades industriales el Bacanora. De hecho, ahorita también el mezcal está tomando bastante fuerza. O sea, el mezcal también era un licor también de gente alcohólica, que, o sea, estaba muy relacionado. No, este vato ya, si está tomando mezcal, está ahogado. Y ahorita ya se está poniendo así como hasta catadores de mezcal. Y es que eso es un tema de percepciones. Sí, realmente el mezcal ha sido sabroso, ha sido bueno para los que les gusta. Pero por alguna razón lo identificamos con ese tipo de todo consumo. Es una cuestión de branding, así de marketing. Uh-huh. Entonces, y ahora encuentras el mezcal como un tema más gourmet, como un tema más elitista, y empiezas a decir, pues hasta a lo mejor hasta más sabroso lo sientes cuando sigue siendo el mismo mezcal. Sí. Pero es un tema de percepciones asociado a fuertes campañas de promoción y de marketing para posicionar. El mismo Bacanora, a nivel regional, sí he visto la percepción como ha cambiado. O sea, no es la misma de hace 5 o 6 años. Sí veo a más gente que ya saca su botella de Bacanora y se siente orgullosa de sacarla. Y dice, este está bien bueno, este Bacanora. Pero todavía no lo he visto afuera, pues lo he visto apenas aquí a nivel regional. Pues Hermosillo, Guaymas. Fíjate que va asociado también a otro tema importante, Ramón. El tema de que ya hay certificación de Bacanora. El Consejo Regulador del Bacanora. ¿Eso cuándo empezó? Pues nosotros hicimos la norma oficial el 2005, okay. Hicimos la norma oficial mexicana del Bacanora y se empieza a aplicar más o menos como el 2007, 2008 empieza ya a aplicarse y empiezan a registrarse algunas empresas productoras de Bacanora, formalizándose y apegándose a una normatividad, uh-huh, que es la que te da, la norma oficial, la que te da la certeza de la calidad, que lo que tú tienes en la botella haya un ente externo que te valide que sí cumple con cierta normatividad. Entonces, eso empieza a darle cierta formalidad también. El tema es que no ha crecido mucho la cantidad de empresas que se dedican a promover el Bacanora apegados a la normatividad. Todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Bueno, qué interesante. Y aparte del marketing, ¿qué otro? Ya dijo que uno de los retos es ampliar la cantidad de producción del agave. Sí. En cuestión de branding, pues igual. Y industrialización, ¿hay ya fábricas bien establecidas aquí o apenas van empezando? ¿Cuál es la fábrica más grande para darme una idea de más o menos cuántas personas trabajan en una fábrica? Son chicas todavía, sí. No, okay. Cualquiera. Te voy a decir algo. ¿Es algo artesanal todavía? Te la voy a poner con un dato interesante. Toda la producción del estado de Sonora la produce cualquier empresa llamada pequeña de productora de tequila. O sea, en una empresa pequeña de tequila te produce hasta 300,000 litros al año para ser considerada una fábrica pequeña de tequila. Yeah. Sonora produce 300,000 litros al año. O sea, Bacanora. O sea, está en pañales todavía. Totalmente. Pero te das cuenta de que tiene un enorme potencial. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el consumo del Bacanora está latente para crecer mucho. El tema es que no hay suficiente materia prima, no hay suficiente maguey para producir tanto Bacanora como el que requiere el mercado. Y, por ejemplo, ¿qué tantas denominaciones de origen de licores hay aquí en México? ¿Nomás esas 3? No, yo sé que hay varias. Está mezcal, está el sotol, que
que se produce de una planta que parecida al agave, que no es agave propiamente, se da en Chihuahua, en Durango, Sotol. Esta otra que se llama raicilla, que se da por allá en la parte costera de Jalisco y Nayarit. Está unas bebidas destiladas de caña, que es una variedad de ron. Hay varios destilados, son como unas 5 denominaciones de origen diferentes, según recuerdo. ¿Y de las que más se producen, el tercer lugar cuál es? Yo creo que el más importante por mucho es, por volumen, es tequila. Tequila, sí. Mezcal le sigue y creciendo a pasos agigantados, el mezcal. Y tercero seguramente es Bacanora. Bacanora. Y de ahí creo que podría ser quizás Sotol o Raicilla o alguna de esas bebidas un poco menor en volumen. Ok, perfecto. Pues muy interesante, la verdad, yo no tenía ni idea de cuál era el tamaño de la industria del bacanora. También es información que pues no está muy pública, tienes que escarbarle, yo creo, ¿no? Fíjate que sí, de hecho, Ramón, el primer libro que se escribió sobre bacanora fue el mío, lo escribí en el año 2000. Se llamaba La producción de mezcal bacanora, una oportunidad económica para Sonora. Fue un éxito rotundo, pues se agotó el libro inmediatamente porque no había nadie escrito sobre el tema, ¿no? A la vuelta de unos 3 años, 4 años más, escribí otro libro que se llamaba Estrategias para el desarrollo de la industria del bacanora. También fue un éxito rotundo, se vendió muy rápido. Y en 2 años después, o 3 años después, hablando de 2007 más o menos, 2008, no me acuerdo bien, escribimos el tercer libro que se llamaba El bacanora, cultivo, regulación y mercados. También se agotó el libro en su momento. O sea, han sido libros muy exitosos. Hay mucha curiosidad, pues, y como que, pero... No sé, lo que pasa es que hay investigación, hay trabajo, pero alguien que se ha dedicado a investigar y a documentarlo a través de libros, yo creo que me siento afortunado de haberlo hecho. Y otros investigadores muy reconocidos de CIAD, de un centro de investigación, de IMADES, de otras instituciones de educación superior y centros de investigación que han hecho mucho trabajo de investigación. Este es mi cuarto libro sobre el tema del bacanora, el bacanora legado de Sonora, que busca actualizar información relevante sobre el tema de la historia, de la cultura, de producir bacanora, los temas de procesos productivos, el tema de cómo cultivar el agave, habla sobre el tema de la necesidad de ampliar la denominación de origen a todo el estado, compara, muy actualizado la comparación, cómo está creciendo la industria del mezcal, cómo le ha ido al tequila en estos 20 años desde que empezamos con el primer libro. O sea, actualizamos mucha información y ponemos una perspectiva interesante. Es un libro que ha tenido mucho éxito, debo decirte. Salió en diciembre, publicado, y se ha estado vendiendo muchísimo. Lo utilizan incluso como manual. Algunos productores de agave que quieren sembrar, quieren cultivarlo, porque te dice cómo cultivarlo, cuál es el mejor tiempo para cultivarlo, cómo establecerlo en la plantación, cómo reproducir el maguey para que tenga los agaves adecuados, en qué momento trasplantarlos. Te da muchos tips de esa naturaleza. Y te da tips también para fermentación, para la destilación, para apegarse a la normatividad, etcétera, etcétera. Entonces, un buen trabajo actualizado de los temas relacionados a la bacanora. Todos los niveles. Sí. Desde el primer... Y el libro, obviamente, lo hicimos con mucho entusiasmo. Si alguien tiene interés en comprarlo, obviamente lo pueden encontrar en la página de un servidor, www.luisnunes.mx, o en Amazon también está disponible en versión digital. Si alguien lo quiere comprar en Amazon, también está disponible. Ok, perfecto. ¿Y cómo nació su pasión por este tema? ¿Cuándo le empezó a llamar la atención? Mis abuelos descienden de San Pedro de la Cueva. Vienen ellos a vivir a Empalme, yo todavía no me tocaba nacer, obviamente, y ellos fueron activos e importantes en traer bacanora de San Pedro de la Cueva, pues tenían carnicerías en Empalme, en Guaymas, y eran comerciantes, entonces traían bacanora de manera clandestina, y obviamente pues se daba la posibilidad de que ellos lo vendieran. A mí me toca de chamaco acompañar a mis tíos, a mi abuela, que traían bacanora de allá también de forma clandestina. Entonces se va dando un acercamiento con esa cultura de la producción de bacanora allá en San Pedro de la Cueva, de traer el bacanora y de batallar. Pues tenemos anécdotas donde la judicial en la noche nos trataba de detenernos a nosotros y a ver si llevamos bacanora, y había que andar tirando las barricas en el monte en la noche para que no te detuviera la policía. Todavía estaba prohibido.
o ocultarlo abajo de los sacos de frijol que traían mis tíos de allá de San Pedro de la Cueva para que no se viera las barricas. O sea, el clandestinaje me tocó vivirlo de joven, de chamaco. Entonces había un atractivo importante y el orgullo también, obviamente, ¿no? De pertenecer a una familia de comercializadores de bacanora. Fueron temas que me motivaron, que asociados a mi formación de economista, me llevaron a plantear la posibilidad de que el bacanora pudiera ser considerado un producto estratégico con potencial económico para detonar a Sonora. Esa fue parte de la historia que me asoció al bacanora. Perfecto, Luis. Pues muchas gracias por tomarte el tiempo y platicarnos un poco de tu trabajo aquí de investigación, muy interesante, y concuerdo contigo, la verdad sí es una gran oportunidad para la región este tipo de denominaciones de origen, que ya está, que ya existe el marco legal para que pueda subsistir este tipo de proyectos. Simplemente hay que, pues, la oportunidad está, hay que agarrarla, ¿no? Sin duda, Armando, te agradezco mucho la oportunidad de estar contigo, con las personas que te ven, que te escuchan. Es un privilegio realmente poder tener esta comunicación sobre un tema tan apasionante como es el bacanora. Sé que tiene un enorme potencial, estoy seguro que coincides conmigo en que una vez que logremos tumbar todas las barreras y ampliar la denominación de origen a todo el estado de Sonora, vamos a ver un boom del bacanora. Y sí, créeme, el bacanora tiene una calidad impresionante que compite con los mejores tequilas y con los mejores mezcales, y creo que le quedan corto aquellas bebidas. Me ha tocado ver cómo el gobernador López Nogales en su momento llevó a Japón, a las giras le gustaba mucho llevar bacanora para que lo degustaran, y era una bebida que siempre tenía mucho éxito donde quiera. En el mundo el bacanora siempre ha tenido mucho éxito, pero no hay cantidad suficiente para poderlo industrializar de manera importante. Tiene mucho potencial, es muy bien recibido, es una bebida exquisita, que todavía conserva los sabores y los olores tradicionales de los procesos productivos, y eso encanta a la gente. Creo que el bacanora está llamado a ser una de las grandes bebidas del mundo, pero sí requiere una atención prioritaria, y por lo tanto es importante que se pueda lograr esa ampliación de la noción de origen para potenciar el bacanora y convertirlo en uno de los grandes proyectos industrializadores de Sonora. Perfecto, Luis, pues muchas gracias por tomarte el tiempo, y estamos pendientes. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Tienes redes sociales o solo en la página web? Fíjate que tenemos Facebook, tenemos Instagram, Luis Núñez Noriega, ahí estamos a la orden, y mi página, repito, www.luisnunes.mx. Ahí van a poder encontrar los libros que me ha tocado escribir. Perfecto, pues aquí ya me lo voy a echar. Muchas gracias, Luis. Gracias, Ramón. Ahí estamos en contacto, raza. Nos vemos. Bye. Hasta luego.